Bueno, para los que ya están conectados, vamos a hacer unos minutitos más para que terminen de conectarse todos y arrancamos. Bueno, buenos días. Buenos días a todos los que se van conectando. Esperamos un minuto más, ¿no, Iván? ¿Qué te parece? Sí, tenemos alrededor del 70% de los inscriptos, un minuto y damos comienzo con la presentación, en donde Agustín va a hacer alguna presentación inicial para darle pie a Sebastián Leotvinas y conversar un poquito de lo que estamos viendo dentro del mercado global e internacional junto a la gente de Delta Asset Management.
Bueno, creo que podemos ir dando comienzo, Agustín, si te parece. Vale, excelente, se escucha bien. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. En nombre de todo el equipo de Petrini Valores, les damos la bienvenida. Mi nombre es Agustín Capra y en esta oportunidad, bueno, nos van a compartir el view de mercado junto a Sebastián Liudvinas. Seba es Client Portfolio Manager de los fondos comunes de inversión de Delta Asset Management. Vendría a ser o su vínculo entre la mesa, entre los portfolio managers y los clientes. Seba tiene una trayectoria también en calificadores de riesgo como Standard & Poor's. Y dichos fondos comunes de inversión están disponibles dentro de la plataforma de Petrini Valores para ser invertidos. La relación que tenemos con los fondos data de hace más de 15 años, y un poco para describir la modalidad de la charla, va a ser aproximadamente unos 45 minutos, donde se van a compartir el view de mercado. Durante la misma van a estar silenciados los micrófonos, y luego unos 10 minutos para responder las consultas que van a ir realizando durante la presentación a través del chat. Bueno, como les decía, un poco la visión que nos va a compartir Sebas es una visión global, local, y cómo posicionarse en los distintos fondos comunes de inversión para conseguir una mejor rentabilidad, donde ellos entienden que hay un poco más de oro. Así que, para no demorarlo más, Sebas, te doy pie con la presentación. Buen día a todos, muchísimas gracias Agustín y todo el equipo de Petrini Valores. Un placer para Delta nuevamente estar conjuntamente y trabajando y, bueno, y darnos la posibilidad de dar nuestra visión de mercado y poder presentar alternativas de inversión y diferentes estrategias que gestionamos en Delta. Así que nuevamente un placer y muchísimas gracias por invitarnos. Como comentaba Agustín, la idea es hacer una breve visión del contexto global. En este contexto de pandemia. El contexto hoy, bueno, tanto el contexto local es muy importante, pero también el internacional, por todo lo que está pasando del coronavirus y la pandemia. Así que vamos a hacer un breve repaso de cuál es nuestra visión del contexto internacional, para luego focalizarnos en Argentina, cuál es nuestra visión actual de Argentina en general, siempre focalizados en, bueno, cómo vemos nosotros el mercado y eso que vemos, cómo lo trasladamos a las diferentes estrategias de inversión que gestionamos. También hablarle del posicionamiento general que está teniendo Delta, para cerrar focalizándonos en algunas estrategias que puede ser de utilidad para ustedes en este contexto, ¿no?, de cepo cambiario. Comenzando por el contexto internacional, bueno, hay varios desafíos hacia adelante. El principal los principales de corto plazo, bueno, la batalla contra el coronavirus. En las últimas semanas volvieron los rebrotes, principalmente en Europa, y bueno, comenzaron a aparecer algunas incertidumbres, y si algunos países tienen que volver a fases anteriores y empezar a restringir un poco nuevamente la circulación, ¿no? Lo que estamos observando es que aumentan los números de casos en las últimas semanas. También hay que tener en cuenta que hay mayor cantidad de testeo, y eso también puede explicar la mayor cantidad de casos, pero en la mayoría de los países de Europa en general no se están observando aumentos en el número de muertes. La única excepción es España. Ahí nuestra opinión, nosotros creemos que obviamente es una mala noticia el retroceso y estos temores que surgen y incrementos de casos que se están observando, pero no creemos que las economías en general vayan a sufrir como el impacto que hubo a principio de año en marzo, y esto obedece a varias razones, principalmente que, bueno, ya todos estamos mucho más preparados para afrontar el virus, hay protocolos, y también, bueno, los gobiernos están más reacios a volver atrás a fases anteriores. Ya llevamos todo mucho tiempo con encierro, entonces ahí creemos que no vemos que vaya a haber un impacto económico tan fuerte como tuvimos en marzo, ¿no? Respecto, bueno, un evento no menor de acá a fin de año son las elecciones en Estados Unidos, que van a ser el 3 de noviembre, ya estamos en modo campaña, falta muy poco para las elecciones. Las encuestas marcan una diferencia de Joe Biden actualmente del 6%, se ha reducido la diferencia
que había con Trump. Hace unos meses la diferencia de 10 puntos, hoy se habla de 6%. Nosotros creemos que todavía el final está abierto, pero bueno, hay varios indicadores, no solo las encuestas, que marcan a favor del candidato demócrata. Una es que hoy Trump tiene una aprobación del 45%, y históricamente un presidente para ser reelecto necesitó más de ese nivel de aprobación para poder ser reelecto. Después, si nos basamos en otros estudios, hay un historiador, un profesor de una universidad muy reconocida en Estados Unidos, que todos los años, todas las elecciones, hace un análisis y viene acertando hace más de 30 años, todas las elecciones hace más de 30 o 40 años, y esto es un análisis en base a varias variables, y este estudio lo que arrojó este profesor es que para él el ganador sería Biden. Y otro indicador también que ha colaborado en las últimas elecciones a acertar quién puede ser el ganador es el comportamiento, ¿no?, de la bolsa, principalmente los 3 meses previos a las elecciones. Históricamente, si los 3 meses previos a las elecciones el S&P 500, el Dow Jones o el Nasdaq tiene un comportamiento alcista, históricamente el oficialismo fue reelecto, y cuando tuvo un comportamiento bajista, el oficialismo no logró la reelección. Y esto es algo interesante teniendo en cuenta la corrección que empezamos a ver en los mercados en las últimas semanas, ¿no? Nosotros, en marzo fue el tema de mayor impacto en las bolsas americanas por el tema del coronavirus, y vimos una fuerte recuperación. La verdad que fue sorprendente cómo el mercado accionario internacional se recuperó muy fuerte, y nosotros veníamos observando. En Delta analizamos las variables principalmente de análisis fundamental, pero también nos basamos en el análisis técnico, y más en estos contextos de poca visibilidad, siempre el análisis técnico es una buena herramienta. Y bueno, lo que nosotros observábamos ya desde agosto es que, si bien la tendencia de los mercados era alcista, comenzábamos a observar determinadas señales de agotamiento, ¿no? Y comenzó septiembre con correcciones impulsadas principalmente por el sector tecnológico, que es donde se habían observado las principales subas los meses anteriores. Y bueno, ahora el mercado, lo que estamos viendo, nos está dando señales de salida, dando en un periodo de corrección, de esa corrección que observamos desde marzo. Ahora todavía es muy prematuro para decir qué tipo de corrección vamos a tener, ¿no? Si va a ser una corrección importante o simplemente una corrección leve y vamos a continuar la tendencia alcista. Todavía, de vuelta, es muy prematuro, pero es un momento para estar siguiendo el mercado muy de cerca, a ver qué señales nos da, y para tomar, bueno, también tomar decisiones en base al posicionamiento global. ¿Por qué las elecciones de Estados Unidos son muy importantes? Nosotros consideramos que no solo el candidato presidencial, quien gane la presidencia, es importante, sino consideramos también de importancia cómo quede conformado, ¿no?, el Congreso de los Estados Unidos, si hay alguno de los partidos que logra mayoría en ambas cámaras. Y es vital porque, bueno, para el mercado en general, Trump en los últimos años ha implementado varias políticas de estímulos, de baja de impuestos, que eso, bueno, ha colaborado al crecimiento de la economía americana, inclusive por debajo de su potencial. Nosotros creíamos que Estados Unidos tendría que estar creciendo en torno al 2%, y si vemos el año anterior, creció muy por arriba de ese 2%, que venía la economía creciendo fuertemente, y mismo, bueno, las empresas aprovecharon esa baja de impuestos que hubo desde el comienzo del mandato de Trump, ¿no? Entonces, si hay un cambio de mandato y empieza a haber novedades con respecto a aumento de impuestos u otras medidas, bueno, eso podría tener un impacto en el mercado. Por eso también es importante que ocurra el 3 de noviembre. Con respecto al mundo, ¿qué nos imaginamos? Bueno, hemos visto políticas expansivas, tanto monetarias y fiscales, nunca vistas, aproximadamente 30% del PBI mundial. Lo que nos imaginamos nosotros es un mundo de acá en adelante con un crecimiento más lento, porque estamos viendo niveles de apalancamiento muy significativas. Ya el mundo, aprovechando los bajos niveles de tasa en los últimos años, aprovechó para aumentar los niveles de endeudamiento. Previo a la pandemia ya veíamos que la deuda sobre PIB global estaba arriba del 200%, y obviamente en este contexto de pandemia eso se incrementó, ¿no? Entonces es algo también, los niveles de endeudamiento de los países en general es algo a observar, y creemos que eso va a hacer que de acá en adelante tengamos un crecimiento más lento. Lo que nosotros creemos que los países desarrollados con mayores espaldas para
implementar políticas de estímulos creíbles, van a tener una recuperación más rápida. Si vemos Estados Unidos puntualmente, la Reserva Federal acaba de anunciar que en sus proyecciones que Estados Unidos este año va a caer 3,7%, muy por debajo de lo que se esperaba en junio. Esto muestra que, bueno, a partir de la flexibilización y que la economía americana está mostrando señales de recuperación. Hace unos meses se creía que la economía iba a caer 6,7% y hoy ya se estima que este año va a caer por debajo del 4% y que el año que viene va a tener un crecimiento del 4%, es decir, que va a recuperar ya toda la caída de este año, ¿no? Entonces lo que vemos es en general que los países con mayor espalda y la posibilidad de implementar políticas de estímulos creíbles van a tener una recuperación más rápida, y países menos desarrollados, como puede ser el caso puntual de Argentina, esa recuperación va a ser mucho más lenta, ¿no? Que este año vamos a tener, y más en Argentina, que la cuarentena se extendió por un tiempo prolongado, nosotros estamos proyectando una caída en torno al 12, inclusive por arriba del 12%, y que el año que viene, con todo a favor, y ahora podemos entrar a Argentina, con suerte estaríamos creciendo 5%. Entonces esa recuperación va a ser mucho más lenta y va a llevar más tiempo que otros países. Y bueno, eso también un poco lo que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Que en general, cuando comparamos mercados emergentes, Latinoamérica viene retrasado, con mayor impactado que el resto del mundo. Y bueno, ahí hay que ver también cómo juegan las elecciones de Estados Unidos, porque si pierde Trump, Brasil pierde un aliado importante. Y bueno, hay que ver también cómo se desenvuelven todas las cuestiones de protestas sociales que se en forma importante a fin de año pasado en Chile. Entonces, bueno, la verdad que Latinoamérica viene creemos que va a tener un crecimiento más lento que el resto del mundo. Así que bueno, eso es un poco nuestra visión en general de lo que esperamos. Con respecto a lo último, Estados Unidos y la Reserva Federal ya anunció que por lo menos hasta el 2023 vamos a mantener estos niveles de bajas tasas. Eso hizo que por diferencial de tasas el dólar se empezara a debilitar en el último mes. Si vemos el comportamiento del dólar durante todo este año, venía perdiendo debilidad principalmente contra el euro. Ahora los últimos días empezamos a ver que el dólar comienza a tomar de vuelta un poco de fortaleza. Esto fue los últimos días, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelve hacia adelante, pero por diferencial de tasas se podría ver un dólar más débil y eso favorecería a mercados emergentes y al precio de los commodities, pero por otro lado, cuando entramos en periodos de incertidumbre, como se observó en los últimos días a raíz de los rebrotes que les comentaba al principio, normalmente vemos lo que se denomina un flight to quality, ¿no? Donde los inversores prefieren posicionarse en bonos americanos y eso fortalece el dólar. Entonces, bueno, estamos también respecto al comportamiento del dólar contra el resto de las monedas en un momento también de definición y para analizar y seguir de cerca de las señales que puedan venir del mercado. Yendo a Argentina, bueno, nosotros, obviamente la reestructuración de la deuda fue una noticia muy positiva. Ahí, como pueden apreciar en la presentación, representa un ahorro importante para el gobierno, principalmente los primeros años, ¿no? Hasta el 2027, 2028. Acá estamos considerando todo tipo de deuda, ¿no? Deuda local, legislación extranjera y también con organismos internacionales. Es decir, está incluida la deuda con el FMI. Pero bueno, ahí como pueden apreciar, representa ahorros importantes 2020, 2025, y es básicamente hasta el 2027-2028. Ahora, a partir de ahí, Argentina va a tener que afrontar vencimientos de deuda más importantes de los que tenía previo a la reestructuración, ¿no? Entonces, de vuelta, la reestructuración es una muy buena noticia, pero es uno de varios desafíos que tiene que afrontar Argentina, y obviamente esto no resuelve todos los problemas estructurales que tiene Argentina. Justamente hay que aprovechar esta extensión de vencimientos que tenemos por los próximos años para poder resolver los problemas estructurales y cuando llegue el 2027-2028 poder afrontar esos vencimientos, porque si no, nuevamente vamos a caer en cesación de pagos. Ahora, ¿cuál es el nuevo desafío? El principal desafío que tiene Argentina ahora en el corto plazo es acordar con el FMI, llegar a algún acuerdo con el FMI. Acá pueden ver los vencimientos de los diferentes componentes de la deuda, y fíjense la barra gris clarita, que son los vencimientos con el FMI. Ahí se ve clarísimo que 2022 y 2023 tenemos vencimientos de deuda con el FMI muy considerables. Entonces,
el gobierno necesita llegar a algún tipo de acuerdo para extender esos plazos y ahí sí tener muy pocos vencimientos de acá, como veíamos de acá el 2027-2028, para resolver los problemas estructurales. Ahora, el FMI, para llegar a algún acuerdo y extender los plazos, nos va a pedir algún tipo de plan, que es un poco lo que está faltando actualmente, y no lo vemos en la agenda, un plan que genere confianza, un plan creíble, que le permita al gobierno revertir expectativas, ¿no? Entonces ahí está el principal desafío que tiene el gobierno de corto plazo. Acá un poco un resumen de los grandes desafíos que tiene hacia adelante. Falta un plan económico, de acuerdo con el FMI, estamos atravesando una gran recesión y esto prácticamente está siendo financiada con emisión monetaria, como veíamos, no estamos con estímulos o espaldas como veíamos en los países desarrollados, menos recaudación a raíz del coronavirus, no tenemos financiación, la Argentina ni siquiera acceder a los mercados internacionales, no va a tener, si bien se reestructuró la deuda, no tenemos financiamiento externo. Ahora después lo vamos a ver todos estos puntos en mayor profundidad, pero nosotros creemos que la inflación, a medida que se vaya flexibilizando la actividad, las presiones inflacionarias van a volver. Vamos a ver también el bajo nivel de reservas que tiene el BCRA. La presión tributaria en Argentina es muy elevada, estamos 10 puntos por arriba del promedio de Latinoamérica, es otro desafío. Un gasto público de vuelta creciente, con un déficit fiscal creciente, que ahora lo vamos a ver, y un cepo cambiario que, si bien de alguna forma limita la fuga de capitales, obviamente eso es un desincentivo para atraer inversiones. Pero bueno, esto es hacerle un resumen de los desafíos, ahora lo vamos a ver en profundidad. El primer desafío, para decir, la madre de nuestros problemas es el déficit y el gasto público, ¿no? Hasta que Argentina no resuelva este tema, es muy difícil generar confianza, que es lo que estamos atravesando en estos momentos, ¿no? La falta de confianza que hace que haya presiones devaluatorias, inflacionarias. Pero acá pueden ver un poco cuál es nuestra expectativa con respecto al déficit fiscal, que una de las... el gobierno cuando asumió básicamente estábamos prácticamente en equilibrio primario, y bueno, y a raíz de la cuarentena se empezó a incrementar el déficit fiscal. Ahí lo que hay que ver es que antes de la cuarentena, si vemos el primer trimestre, ya el déficit primario ya se empezaba a incrementarse, entonces eso también demuestra un poco cuál es la política del gobierno, ¿no? Que independientemente de la cuarentena, ya en el primer trimestre ya se empezaba a observar un incremento del déficit fiscal. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros proyectamos de acá a fin de año, que vamos a terminar con un déficit primario de 7 puntos. Si le sumamos los intereses de la deuda, vamos a estar cercano al 10%, ¿no? Y una cosa que muestra un retroceso es esto, ¿no? Es el gasto público. Si vemos el gasto público sobre PBI, Argentina, en base a estas proyecciones, vamos a terminar por arriba del 40%, ¿no? Si vemos un poco la dinámica de este indicador, cuando asumió Cambiemos, este indicador estaba por arriba del 40%, se redujo en los últimos años al 37% y este año volvemos al 40%. Con este nivel de gasto público primero es muy difícil generar confianza, es muy difícil tener un crecimiento consistente. Para que tengan una idea, Argentina en el año 2008 tenía un ratio de gasto sobre PBI del 25%, en el 2009 a raíz de la crisis internacional financiera que hubo en el mundo, que impactó obviamente en todo el mundo, llevamos al nivel del 30% y a partir de ahí tuvimos un incremento sostenible hasta llegar por arriba del 40%. Entonces, de vuelta, esto es algo que en algún momento va a tener que estar en la agenda del gobierno, que por ahora no está, porque si no va a ser muy difícil generar confianza y lograr un crecimiento sostenible. ¿Qué estamos observando? Bueno, acá lo que se ve es el incremento del déficit primario, que son las barras naranjas, y cómo ha sido financiado ese déficit, que básicamente ha sido con emisión monetaria, que es las barras azules, ¿no? Ahora, lo que estamos observando en los últimos meses es que el déficit comienza a caer, y la emisión monetaria por ende también. Obviamente esto es una buena noticia, pero obviamente estamos en niveles de emisión y de gasto todavía, como veíamos, muy elevado, y cómo vamos a terminar el año, teniendo en cuenta que siempre diciembre es un año complejo, donde se incrementa el déficit fiscal, pero la buena noticia es que
hay de alguna forma se empieza a reducir el déficit y por ende la emisión, y esto básicamente se explica por la flexibilización que empieza a haber en la cuarentena, ¿no? Y hay ajustes automáticos, por decirlo de alguna forma. Si vemos el comportamiento de los ingresos tributarios en julio, creció a niveles del 25%, y el gasto primario, el gasto corriente estaba creciendo en torno al 65%, si no me equivoco. Entonces, uno puede decir, 65% es elevadísimo, o 25% que interanual que se incrementen los ingresos tributarios es muy poco. Ahora, si lo comparamos con el segundo trimestre, donde fue el mayor impacto de la cuarentena, los ingresos tributarios venían creciendo interanualmente en 15%, y los gastos corrientes en torno al 100%, ¿no? Entonces esto refleja un poco esa mayor recaudación que se empieza a observar, hace que disminuye un poco el déficit y por ende la emisión monetaria. Y acá a fin de año, ¿cómo haría el gobierno para cerrarlo? Bueno, si tenemos en cuenta los vencimientos de deuda que hay en el mercado local, si eso se logra refinanciar, que es algo que el gobierno tranquilamente lo puede lograr porque lo viene logrando, si vemos la refinanciación que hubo en julio-agosto fue arriba del 100%, entonces refinanciando todos los vencimientos que tenga de acá a fin de año, y con lo que puede financiar el Banco Central al gobierno por carta orgánica, se lograría cerrar el año. Obviamente se cierra, pero bueno, en un contexto bastante desafiante, de vuelta con altos niveles de déficit primario, gasto público. Entonces, bueno, la verdad que las perspectivas son muy desafiantes. Entrando un poco al tipo de cambio y a las reservas, este gráfico es interesante, acá muestra cuál ha sido el comportamiento del MULC durante este año. Fíjense que la barra verde clara, que son las mercancías, básicamente son la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Después está el turismo, que es la barra gris. La barra celeste básicamente son los famosos $200, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la de $200 es la naranja. Entonces acá pueden ver que venimos, por ejemplo en julio, el MULC era superavitario, ¿no? Que es el puntito rojo. Ahora, cuando entramos a julio y agosto empezamos a tener déficit, ¿no? Y uno puede decir, y a veces uno suele pensar que es por el tema de los $200, ¿no? Que eso, las personas van por esos $200 y eso está afectando las reservas. Y la verdad, lo que está impactando es que está cayendo eso, lo que es mercancías. Y esa mercancía cae por una cuestión de estacionalidad, de liquidación de exportaciones, ¿no? Sí, históricamente el segundo trimestre es el de mayor liquidación de cosecha, entonces ahí normalmente suelen haber más dólares, y cuando entramos en el tercer trimestre, como estamos ahora, empieza a caer. Entonces, como cae esa cuenta mercancía, eso está impactando y es lo que hace que genere el ruido que estamos teniendo actualmente con el tema de las reservas. Y si vemos la dinámica hacia adelante, esa línea verde, de acá a fin de año, va a tender a caer, por lo menos en agosto, por los datos que hay, eso siguió cayendo. El turismo hoy está frenado por el tema de la cuarentena, pero a medida que se flexibilice, ahí van a salir mayores dólares por el turismo. Entonces, bueno, la verdad que la dinámica hacia adelante es bastante desafiante en este sentido. Cuando vemos las reservas, básicamente hoy de reservas líquidas quedan, o por lo menos lo que había el 11 de septiembre, eran $1.200 millones. Uno puede considerar 5.000 si considera el oro, que bueno, el oro tampoco es tan liquidable, no se liquida de un día para el otro, ¿no? Entonces, si tomamos reservas líquidas, son de $1.200 millones, prácticamente nada. Entonces, bueno, esto hace que la perspectiva también con respecto a las presiones del tipo de cambio, y por eso también las restricciones que estamos observando en las últimas semanas. Real multilateral, nuestra visión es, a medida que haya más restricciones, mientras no se ataque el problema madre, que como veíamos al principio el déficit primario, el gasto público, eso nos va a generar confianza y seguramente tengamos más presiones
respecto al tipo de cambio, y esa presión contra el tipo de cambio en algún momento obviamente puede generar presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, acá lo que vemos el tipo de cambio real multilateral sería el tipo de cambio ajustado básicamente por inflación y contra nuestros socios comerciales. Esto muestra la competitividad de alguna forma contra nuestros socios comerciales. La línea azul es el tipo de cambio oficial, la línea gris es el contado con liquidación y la línea naranja es el mercado informal, ¿no? Entonces, bueno, si uno ve la línea azul, no sé si recuerdan, en 2017 tuvimos una, fin de 2017, luego que Cambiemos ganara las elecciones, tuvimos una revisión del FMI, y el FMI en ese momento decía el tipo de cambio tiene que estar en Argentina un 30% aproximadamente más depreciado, ¿no? En términos reales. Hoy estamos por arriba de ese 30%, final del 2017 y donde estamos hoy. Es decir, estamos más depreciados, depreciados en términos reales, pero nuestra visión hacia adelante, mientras Argentina no tenga confianza, seguramente tengamos un tipo de cambio real en los próximos años. Los próximos años van a ser muy desafiantes, vamos a tener un tipo de cambio real depreciado, inclusive más de lo que tenemos ahora, y mientras siga la desconfianza, seguramente eso va a impactar en la brecha cambiaria. Entonces, con esta dinámica seguramente va a haber más brecha, más devaluación. Ahora, si comparamos la brecha histórica, si tomamos el periodo 2011-2015, el promedio de la brecha fue en torno al 45-50%, ¿no? Y hoy estamos por arriba, estamos en el 70%. Si tomamos la brecha histórica y esa brecha se tendría que ajustar, ahí tendríamos que ver un salto discreto del tipo de cambio oficial aproximadamente de un 30% para ir a los niveles de brecha históricos que tuvimos durante ese periodo. Pero de vuelta, nuestra visión con respecto al tipo de cambio, en este contexto de pocas reservas, de que el gobierno no logra generar confianza, van a ser 2 años, los próximos años van a ser muy desafiantes, el corto plazo, ¿no? Con estos niveles de reservas. También, bueno, analizando el contado con liquidación, el tipo de cambio en términos de análisis técnico, como le decía, nosotros en Delta, nuestro análisis se basa en análisis fundamental, pero también lo complementamos con el análisis técnico, y cuando analizamos el contado con liquidación o cualquier variable de tipo de cambio por análisis técnico, también vemos que está liberada al alza, ¿no? Ahí vemos una línea roja arriba, que mientras esté por arriba, y bueno, los indicadores de MACD también, todos señalan que están liberadas al alza. Lo que vemos es que lo que pasa con el tipo de cambio es que hay una cierta lateralización por un cierto momento y después termina pegando un salto. Desde el análisis técnico también el tipo de cambio está liberado al alza. Respecto a la inflación, nosotros lo que veníamos comentando es que la inflación relativamente baja que tuvimos en los últimos meses obedecía a la cuarentena, que a medida que se vaya flexibilizando, iba a haber mayores presiones inflacionarias, y eso ya se veía. Esto es el indicador de agosto, pero cuando veíamos julio, veíamos que la inflación de julio fue de 1,9. Ahora, cuando analizamos ese 1,9, veíamos que en el Gran Buenos Aires la inflación era del 1,6 y que en la Patagonia, por ejemplo, era el 2,7. Entonces eso de alguna forma iba adelantando de lo que puede pasar, ¿no? Y lo que está pasando ahora, que a medida que se flexibiliza la cuarentena, empieza a haber mayores presiones inflacionarias. En la Patagonia había menos restricciones, había mayor flexibilidad, y ya se estaban viendo mayores niveles de inflación. Entonces, nosotros creemos que vamos mínimo a volver a los niveles previos a la cuarentena, y después, bueno, va a depender de vuelta, de si el gobierno logra generar confianza con medidas o no, y se ataca a los problemas, y bueno, y eso de alguna forma genera confianza para tener menores presiones devaluatorias e inflacionarias. Bueno, y esto es un poco la actividad que les comentaba antes, el tema de la actividad, que se ven algunas señales de recuperación. Ahí pueden ver en el segundo trimestre que se ve menor caída, y a la recaudación tributaria que venía avanzando, obviamente de niveles bajos, pero, es decir, mejorando, pero todavía en niveles bajos. Respecto al posicionamiento general, antes de entrar en los fondos, ¿cómo estamos posicionando las carteras?
Respecto a la curva en pesos, en general las curvas que ajustan por inflación, Badlar o de tasa fija, lo que observamos en los últimos meses es una fuerte normalización, ¿no? Si vemos desde abril que el gobierno trató de empezar a crear curvas, se vio un fuerte rally, y bueno, y ya hace un mes ya se ve una cierta normalización, ¿no? Ya, es decir, no esperamos hacia adelante que tengamos las rentabilidades que observamos en los meses abril, mayo, junio, julio. Eso obedeció a la fuerte recuperación que tuvieron estas curvas. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es un posicionamiento más conservador, buscando proteger el capital, y dentro de las curvas en bonos ser cortos, en este contexto de incertidumbre preferimos tener bonos ser cortos y con cobertura de dólar, ¿no? Que eso en las carteras lo hacemos a través de futuros de ROFEX. Entonces el posicionamiento hoy de la curva en pesos es eso. Respecto a la tasa Badlar, puede ofrecer un buen denegamiento de corto plazo, pero preferimos estar posicionados en la curva SER de mediano y largo plazo. En los meses previos, para diversificar un poco el posicionamiento SER, que fue durante el año, fue el mayor posicionamiento que hubo en periodo junio, julio, a raíz de que veíamos que la inflación momentánea iba a ser más baja, ahí diversificamos un poco las carteras tomando posicionamiento en la curva Badlar para diversificar, ¿no? Tasa fija, solamente en los fondos participamos en las emisiones primarias, en algunas emisiones que ofrecen un atractivo respecto al mercado secundario, entonces a veces, bueno, entramos en el mercado primario y bueno, eso porque obtenemos mejores tasas que en el mercado secundario. Dólar Link, bueno, que hay mucho apetito por las restricciones cambiarias de estos instrumentos. Nosotros en los fondos Dólar Link, en las estrategias Dólar Link, estamos, bueno, principalmente posicionados con bonos en pesos con futuro de dólar. Esto obedece a varias razones. Una, que nosotros en las carteras tenemos que gestionar liquidez, ¿no? Entonces, lo que pasa en las estrategias Dólar Link, a medida que aumentan las expectativas de evaluatorias, aumenta el apetito por estos instrumentos, pero una vez que cambian las expectativas evaluatorias, los inversores pueden preferir otro tipo de bonos y nosotros tendemos a estar preparados para afrontar rescates, ¿no? Entonces, en este sentido, la estrategia de tener un bono afrontar rescates, estas estrategias han crecido muchísimo en los últimos meses. Administramos en estrategia Dólar Link arriba de 10.000 millones de pesos en delta. Entonces, bueno, si el día de mañana hay rescates, el tener un bono en pesos, el futuro de dólar uno lo puede vender y de esa forma tendríamos mayor liquidez para afrontar potenciales rescates. Lo que respecta a bonos Dólar Link, que son básicamente bonos corporativos, nosotros ahí estamos tomando posicionamiento en bonos de baja duration, bonos cortos y de lo que nosotros consideramos de buena calidad crediticia. Hubo en el mercado algunas emisiones 24, 36 meses y la verdad que nosotros no hemos participado. Solamente, como les digo, nos sentimos cómodos en emisiones cortas y que nosotros consideramos de buena calidad crediticia. Respecto a la curva soberana en dólar, nosotros la verdad que no venimos con exposición al soberano ya hace mucho tiempo, no éramos optimistas con Argentina ya desde hace un año aproximadamente. Entonces, si ustedes ven la composición de nuestras carteras, veníamos con muy poca exposición al soberano en dólares. Tomamos algún posicionamiento puntual para poder aprovechar alguna oportunidad de corto plazo que nos diera el mercado, pero la verdad que sin exposición. Hoy, en los últimos días, bueno, a raíz de todas las novedades que hubo la semana pasada, la curva de dólar está sufriendo muchísimo, puntualmente ayer, y estos bonos están rindiendo de vuelta entre 14 y 15%, ¿no? Pero de vuelta, nosotros prácticamente no tenemos exposición en esta curva. Y respecto, bueno, a la curva corporativa dólar, que también en los últimos días se está sufriendo muchísimo a raíz de las noticias que hubo, de empresas que tengan vencimiento de capital entre el 15 de octubre y el 31 de marzo del año que viene, van a tener que presentar un plan de refinanciación que en principio el gobierno o el Banco Central le daría acceso solamente a un 40% del vencimiento, y esto obviamente impactó muchísimo en la curva de bonos corporativos. Analizando los fundamentos de compañías, nosotros encontramos compañías con crédito, es decir, encontramos créditos sólidos, compañías con balances saludables, pero bueno, de vuelta, en este contexto, a raíz de esta noticia,
hay que ver qué pasa en los próximos meses, si es solamente de los vencimientos del 15 de octubre al 31 de marzo. De vuelta, lo que está pidiendo el Banco Central es que presenten un plan de refinanciación. No dicen, si bien es el 40%, eso no quiere decir que solamente le van a dar el 40%. Tienen que presentar el plan y, bueno, entrar en conversaciones. Así que de las compañías que tengan vencimiento desde el 15 de octubre al 31 de marzo, seguramente tendremos novedades. Hay algunas compañías que se anticiparon y refinanciaron, adelantaron, ofrecieron un adelanto de capital y después hicieron un offer, cambiaron el bono por uno que tenga un vencimiento 2025 o más, de más largo plazo. Respecto al mercado, antes de pasar ya a los fondos, respecto al Merval y analizando técnicamente, bueno, un poco lo que les comentaba, ¿no? Cuando analizamos el Merval, hoy estamos en una tendencia bajista, yendo a testear 200, esto es el Merval ajustado por contado con liquidación. Lo que estamos observando es que está yendo a testear el mínimo de 250, luego de la reestructuración de la deuda, ahí el Merval estaba testeando los niveles de 370, 40, 400 puntos, y a partir de ahí entramos en una tendencia bajista, y en este contexto de desconfianza que se generó en los últimos días, probablemente iremos a esos niveles de 250 puntos. Nosotros en lo que es acciones ya veníamos hace tiempo con un posicionamiento conservador, tratando de posicionarnos en compañías menos reguladas, que exportadoras. Bueno, eso fue nuestro posicionamiento, un posicionamiento más defensivo, y en este contexto, en las estrategias de renta variable, estamos aumentando los niveles de liquidez de las carteras. Bueno, entrando en los fondos, acá hay un resumen de las alternativas de inversión que tiene Delta en fondos comunes de inversión. Por un minuto olvídense de los nombres, eso después si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer a través del equipo de Petrini, y nosotros también a disposición para ayudarlos en lo que necesiten, pero básicamente lo importante es que se queden con la estrategia y cuál es el objetivo de cada estrategia más que con el normal. Entonces, acá tenemos estrategias de money market con liquidez diaria, fondos de renta fija de corto plazo, tenemos una estrategia que es de cash management para eficientizar capital de trabajo, otra que es más de renta fija a corto plazo con un horizonte de inversión de 120 días. Después tenemos 3 estrategias, pero hoy nos vamos a focalizar en una, Dollar Link, que es una estrategia que busca tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio oficial en el mediano plazo. Y también tenemos una estrategia SER, que lo que busca este fondo es, a través de una gestión activa, busca ganarle a la inflación en el mediano plazo. Entonces, la idea hoy es focalizarnos en estas estrategias que les sirva como para eficientizar capital de trabajo, para tener algún tipo de protección contra el tipo de cambio oficial, o para tener, a través de una gestión activa, poder ganarle la inflación. Nos parece que en este contexto son las alternativas que puede ser de mayor utilidad para ustedes. Entonces, entrando a las estrategias de más conservadoras, de menor plazo, acá hay un resumen de las 3 principales, ¿no? Delta Peso, Delta Ahorro y Delta Ahorro Plus. De vuelta, olvídense del nombre. El primero, el Delta Pesos, es una estrategia money market. Esto lo utilizan muchísimo las compañías para eficientizar excesos de liquidez de muy, muy corto plazo. Acá el horizonte de inversión es de un día, porque este fondo está a cero. Ustedes necesitan el dinero, necesitan el dinero, rescatan, y en el mismo día se le va a acreditar el dinero en su cuenta. Entonces, muchas compañías tienen un exceso de liquidez, por ejemplo, llega el viernes y quieren eficientizar ese exceso de liquidez transitorio por el fin de semana, suscriben el viernes, el lunes rescatan y se llevaron los intereses del fin de semana. Entonces, esta es una estrategia que invierte 100% en activos a devengamiento. Por regulación invierte un 30% en plazos fijos y un 70% en liquidez inmediata. Esa liquidez inmediata puede estar compuesta por cuentas remuneradas bancarias o plazos fijos precancelables. La regulación te permite invertir hasta un 20% de plazos fijos precancelables. Hoy este fondo tiene una TNA, que es una tasa indicativa, para que tengan una referencia, algo por debajo del 20%, 19 y pico está rindiendo. Obviamente que las tasas son reales negativas, pero bueno, esto es una cuestión de las tasas del sistema.
pero es una alternativa muy válida para, de vuelta, eficientizar liquidez de muy corto plazo. La siguiente alternativa, Delta Ahorro, esto ya es un fondo T+1, es decir, si uno rescata, necesita el dinero, en 24 horas lo tiene disponible, el horizonte de inversión sugerido son 30 días, nosotros lo comparamos contra un plazo fijo de 30 días, es un fondo que nosotros ofrecemos como cash management para eficientizar capital de trabajo. Acá el foco de la gestión de este fondo está la liquidez y la calidad crediticia. Cuando nos comparamos con otros fondos T+1 de la industria, no estamos mirando si estamos en el primer cuartil de rentabilidad, lo más probable es que estemos mitad de tabla en términos de rentabilidad, pero acá lo que nosotros le estamos ofreciendo al inversor es una estrategia para eficientizar capital de trabajo, de cash management, donde el foco es liquidez y la calidad crediticia. ¿En qué invierte este fondo? Tiene un margen de liquidez importante, actualmente casi el 30-40% de liquidez, que eso está invertido a través de fondos comunes de inversión de money market. Invertimos en letras del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros consideramos que dentro de lo que es Argentina es un crédito que ha demostrado siempre un buen track record crediticio. Entonces tenemos letras de la Ciudad de Buenos Aires, bonos corporativos de corto plazo, de muy buena calidad crediticia, algún plazo fijo. Entonces básicamente esa es la cartera. Hoy no tenemos exposición al soberano, ya hace un año que no tenemos exposición a letras del Tesoro, a bonos soberanos en este fondo. No lo descartamos hacia adelante que pueda en algún momento volver a tener letras, pero en este momento nos sentimos más cómodos con este posicionamiento. Ahora, la TNA de este fondo, a diferencia del Delta Pesos, que era el fondo de Money Market, este fondo tiene una TNA ya más cercana al 30%, de 29,7%. La duration histórica de este fondo no superó, es muy raro que supere los 6 meses y hoy está en 0,3 años. Es un fondo que, para esto que yo les comento del perfil conservador que tiene, hace un poco más, casi 2 meses, el calificador de riesgo nos subió la calificación de este fondo, estaba a niveles de A y lo subió a AA, es decir, tuvo tres niveles de calificación más altos de un movimiento, y esto fue durante que Argentina estaba reestructurando la deuda, que es difícil que una calificadora de riesgo te haga un upgrade en un contexto de reestructuración de la deuda. Pero bueno, eso obedece un poco a lo que les comentaba del perfil conservador que tiene esta estrategia. Y para cerrar con las estrategias de corto plazo, Delta Ahorro Plus, este fondo nosotros ya no lo ofrecemos como un fondo de cash management. Es decir, si viene una compañía y me dice, yo, Sebastián, tengo este dinero por 60 días y es capital de trabajo, bueno, ahí las dos alternativas para analizar es Delta Peso o Delta Ahorro. Delta Ahorro Plus lo ofrecemos como un fondo de renta fija a corto plazo, con un horizonte de inversión sugerido de 120 días. Es T+1, si uno necesita el dinero, igual que el Delta Ahorro, en 24 horas tiene el dinero disponible, pero el horizonte sugerido son 120 días. ¿Por qué? Porque acá buscamos oportunidades que puedan ofrecer las curvas en pesos de corto y mediano plazo. Tenemos una gestión más activa y asumimos más riesgo de lo que es el Delta Ahorro, y si uno ve el desempeño que ha tenido este fondo en los últimos años consistentemente, en este caso sí, estuvo en los primeros lugares de rentabilidad cuando lo comparamos contra otros fondos T+1 de la industria. Actualmente tenía por arriba o en torno al 40%, con una duration de 0,4. Este fondo históricamente tuvo durations en torno al 1 al año, pero actualmente estamos un poquito más conservador en términos de duration a la duration histórica del fondo. Acá pueden apreciar la rentabilidad de estos fondos. Fíjense que han tenido rentabilidades muy buenas, principalmente el Delta Ahorro Plus, tomando desde el 30 de julio hasta fines de agosto, tuvo una rentabilidad del 132%, este año viene rindiendo de arriba del 60%, y estas rentabilidades obedecen un poco a lo que le hablábamos antes, ¿no? De la normalización que hubo en las curvas en pesos, que eso nosotros lo fuimos capturando a través de una gestión activa, y eso nos permite rentabilidades muy atractivas. Ahora, de acá en adelante, y siempre nos gusta ser transparente, no esperamos que vayamos a tener las rentabilidades que tuvimos en abril, en julio, en junio de este año, ¿no? Porque de vuelta, ya esa normalización, las curvas en pesos, por decirlo de alguna forma, ya no tienen mucho más que dar, van a rendir más por una cuestión más de tasa y de devengamiento, ¿no? Entonces, de acá en adelante, lo que creemos que las rentabilidades van a estar más en torno a las TNAs que les comentaba recién. Pero bueno, acá pueden apreciar la línea azul es el Delta Ahorro Plus, la línea celeste es al 79,5 es el Delta Ahorro, y el Delta Pesos es el 37,6, y ahí lo estamos comparando con los diferentes índices de referencia que comparamos, o tasas que comparamos los fondos. El Delta Ahorro Plus lo comparamos con la tasa Batlar, el ahorro con Batlar menos 100 puntos básicos, y el Delta Pesos con 50% de la tasa Batlar. Bueno,
La próxima estrategia que les queríamos presentar es la estrategia Dollar Link, que últimamente hay muchísimas preguntas y apetito por este tipo de fondos, dado el contexto de cepo cambiario, que hay pocas alternativas para tener algún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué busca las estrategias Dollar Link? Nos vamos a focalizar principalmente en Delta Moneda, que es nuestra estrategia histórica Dollar Link. Este fondo tiene desde el 2012 que fue lanzado y siempre mantuvimos la misma estrategia, siempre fue Dollar Link, independientemente que hubo momentos de cepo y hubo momentos que no hubo cepo, siempre mantuvimos y siempre el fondo tuvo la misma estrategia. Entonces, lo que busca este fondo es ofrecerle al inversor una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio en el mediano plazo. Entonces, si viene una empresa y nos dice, miren, yo necesito una cobertura de 1 o 2 meses, y lo más probable es que el fondo no le sirva, porque este fondo, ¿qué pasa? Cuando aumentan las expectativas de evaluatoria, el fondo rinde más que el tipo de cambio, y cuando bajan las expectativas de cambio, el tipo de cambio rinde más que el fondo. Acá hay que tener en cuenta que estamos comparando un portafolio que está compuesto por bonos, y esos bonos tienen expectativa de mercado, contra el tipo de cambio que es algo spot, ¿no? Entonces, es importante los horizontes de inversión. Como mínimo, hay que tener una inversión de 6 meses en este fondo. Hay inversores que igual entran, porque dicen, yo creo que va a haber una devaluación en los próximos 2 meses, y importa, y entro igual, pero el horizonte de inversión sugerido para tener esa rentabilidad similar es el mediano plazo. ¿En qué invierte el fondo? Básicamente en 3 tipos de instrumentos. En bonos en pesos con futuro de dólar comprado a través de ROFEX, que es un poco cuando le hablaba del posicionamiento Dollar Link. Después bonos Dollar Link, y puede invertir, por lo que nos permite la regulación, hasta un 25% en bonos en dólares, que hoy tenemos poco, tenemos 4% más de disposición a dólar. La TIR de este fondo actualmente es dólar a 3.500. Siempre es importante que el fondo te va a dar una cobertura contra el tipo de cambio oficial, que todos los bonos o los futuros ajustan por la cláusula a 3.500. Entonces hoy el fondo tiene una TIR de dólar más 3% con una duration de 1,2 años. Si el fondo no te va a dar una cobertura perfecta, si por ejemplo hoy el tipo de cambio oficial se deprecia a 1%, el fondo no va a rendir 1%. Entonces, cuando vemos la evolución, fíjense acá el gráfico, acá pueden ver la rentabilidad mes a mes del fondo y comparar contra el tipo de cambio oficial. Fíjense que el fondo es la línea azul oscura, y hay periodos donde el fondo está por arriba, la línea azul está por arriba de la línea celeste, y hay momentos que la línea celeste está arriba de la línea azul. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentan las expectativas de evaluatoria, lo más probable es que la línea azul esté por arriba de la celeste, y cuando bajan las expectativas de evaluatoria, la línea celeste lo más probable es que esté arriba del azul. Ahora, fíjense que en el mediano plazo, en medianos periodos, se terminan uniendo las líneas, ¿no? Entonces eso demuestra que el fondo, si uno respeta el horizonte de inversión, históricamente te ha dado esa rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio oficial. Hubo una excepción a eso, que fue el año 2018. Fíjense que en el 2018 el fondo rindió casi 75% y la devaluación fue del 100%. Entonces, ¿por qué solamente el fondo capturó el 75% de la devaluación? Hay que acordarse que en el 2018 fue cuando empezaron, bueno, toda la incertidumbre, en ese año empezó la tensión entre China y Estados Unidos, tuvo la devaluación de la lira turca, bueno, empezaron un montón de problemas que impactaron fuertemente en Argentina, y si recuerdan, el riesgo país argentino pasó de 350 puntos básicos a 1000 en el 2018. Entonces, al tener una cartera de bonos que están vinculados de alguna forma al tipo de cambio oficial, ese aumento del riesgo argentino impactó en los bonos, y eso explica que solamente un 75%. Y como le decía, históricamente en 6 meses más o menos, mínimo, el fondo tiende a dar una rentabilidad. Pero a raíz de la crisis que hubo en el 2018-2019, eso se extendió y llevó más tiempo. Fíjense que en el 2019 el fondo rindió 61 contra 58 de la devaluación, y bueno, en 2019, este año venimos con una amplia diferencia, casi una rentabilidad el doble de lo que fue la devaluación, y esta rentabilidad arriba de la devaluación obedece de vuelta a la normalización que tuvimos en la curva en pesos. Nosotros teníamos un fuerte posicionamiento de los bonos SER, que ajustaron considerablemente el spread y tuvieron una ganancia de capital considerable, y eso nosotros lo capturamos y se ve reflejado en la rentabilidad del fondo. Pero de vuelta, de acá en adelante, no creemos que el fondo vaya a tener las rentabilidades que se pueden ver en abril, en junio, en julio. Ahí va a estar, creemos que acá en adelante va a estar más atado a las expectativas de evaluatorias. Puede ser que algún mes tengamos esa rentabilidad, pero eso va a obedecer más a que
aumenten las expectativas evaluatorias. Como, para que tengan una idea, como les comentaba, hoy la TIR de este fondo es $+3, pero en el 2015, cuando también había cepo cambiario y había fuertes expectativas evaluatorias, este fondo llegó a rendir, y no había tampoco muchas alternativas para tener algún tipo de cobertura, este fondo llegó a rendir en un momento $-15 o -20. Así que bueno, esa es la estrategia de Dollar Link. Y por último, para cerrar y pasar a las preguntas, la estrategia que está vinculada a la inflación. Acá básicamente es una cartera que está conformada por bonos vinculados a la inflación, básicamente SER, y nosotros a través de la gestión activa buscamos posicionarnos en esa curva y ofrecerle al inversor rentabilidades en el mediano plazo por arriba de la inflación. Hoy este fondo tiene una TIR de SER más 3,2 con una duration de 3,4 años, la duration target de fondo está en torno a 3 años. Entonces también para alguien que quiera ganarle a la inflación y tener cubierto la inflación, bueno, es una alternativa. Si les parece, Agustín, Iván, Isaac, pasamos a las preguntas. Quedamos acá y quedo abierto a las preguntas. Dale, perfecto. Gracias, Sebastián, por todo el paneo que nos hiciste. Súper interesante. Si querés, empiezo con... Tengo acá un par de preguntas que ya nos vienen haciendo. Mientras las voy pasando, invito al resto de los asistentes que tengan alguna pregunta para hacer, que las vayan transmitiendo por acá. La primera dice, tal vez esa es un poco más para nosotros, dice, hoy en día, después del canje de la deuda, ¿qué bonos serían los más convenientes para pasarse de pesos a dólar contado? ¿Qué bonos se utiliza, digamos, generalmente? Hoy, si quieren, digamos, eso lo respondo yo. En general, lo que más se está usando a partir de post-reestructuración es el AL30, que es el bono, si querés, que más se está operando en el mercado local. Digamos, sería como el nuevo AEREA 24, ¿no? Digamos, es el AL30. Se pueden usar otros eventualmente, pero dentro de lo que es operaciones por liquidez es el que más opera. Después tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué no tienen exposición en bonos globales? Me suena que la pregunta está más enfocada a bonos internacionales que bonos globales soberanos, porque los bonos globales soberanos son los que se llaman bonos ley internacional, pero me parece, porque digamos, vos hiciste, si querés, una respuesta de por qué no tienen exposición a bonos soberanos, ya sea local o ley internacional, que es más, me parece una cuestión de view de su parte. Pero me parece que la pregunta está orientada a bonos internacionales y eso tal vez enfoca un poco a una respuesta más orientada a fondos fuera de Argentina, ¿no? O sea, que tengan exposición a activos fuera de Argentina, que no los mencionaste, pero si no me equivoco, algo tienen. Mira, por las dudas contesto las dos. Respecto a los bonos Argentina, legislación extranjera, no tenemos de vuelta porque no somos optimistas con Argentina, no lo somos ya hace un año. De vuelta, no somos optimistas porque no vemos en la agenda del gobierno resolver los problemas estructurales que veíamos durante la presentación. Entonces, ya hace un año venimos con baja exposición a bonos soberanos, legislación extranjera. Tomamos algún posicionamiento puntual cuando veíamos alguna oportunidad de trading de corto plazo, pero en general no tenemos exposición y actualmente no tenemos ningún tipo de exposición a los bonos que surgieron del canje. Respecto a por qué no tenemos exposición a bonos fuera de Argentina, la verdad que nos encantaría tener, pero no se puede por una cuestión regulatoria. Los fondos denominados en pesos no pueden tener más de un 25% en instrumentos en dólares. Hubo cambios regulatorios para la industria de fondos comunes de inversión en los últimos meses. Entonces, uno no puede invertir más del 25% en instrumentos en dólares, por un lado. Y después, ese 25% en dólares se podría invertir en activos del Mercosur más Chile, es decir, se podrían tener bonos del exterior. El tema es que a partir del 15 de octubre, que fue otro cambio regulatorio que se implementó hace unos meses, los activos del exterior se van a tener que evaluar al tipo de cambio oficial. Nosotros, por la legislación de fondos, las exposiciones en dólares o del exterior se evalúan a precio de mercado, y básicamente ese precio de mercado era el contado con liquidación. Entonces, si uno tiene exposición a algún bono
internacional, lo va a tener que evaluar al tipo de cambio oficial y eso puede traer movimientos y volatilidad en las valuaciones de los fondos. Entonces, básicamente hoy las estrategias se están enfocando en Argentina, los fondos locales. Después, bueno, Delta gestiona cuentas administradas, otras cuestiones que ahí sí tenemos posición globales, pero lo que es fondos comunes de inversión, básicamente obedece a cuestiones regulatorias. Bien, perfecto. Y en cuanto a, digamos, fondos denominados en dólares que puedan tener posiciones en el exterior. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos dos alternativas. Tenemos una que es Renta Dólares Plus, que invierte básicamente en bonos latinoamericanos, porque ahí el fondo está, la moneda del fondo es en dólares, entonces ahí podríamos. Ahí no tenés inconveniente. El tema que por cuestiones operativas es, hoy por todas las restricciones que hay, también se dificulta la operación, entonces en ese fondo solamente podemos recibir suscripciones con dólar divisa, es decir, para un inversor que quiera suscribir desde el exterior. Es decir, para hacer suscripciones desde Argentina no se puede en ese fondo, que invierte en el exterior. Y después tenemos un fondo que se llama Delta Renta Dólares, que es un fondo que invierte básicamente en bonos corporativos en dólares, que obviamente por lo que les comentaba antes, de los cambios que hubo respecto a los vencimientos de capital que tengan las empresas, la curva en dólares está siendo muy impactada, pero bueno, es algo a seguirlo de cerca porque en algún momento puede haber oportunidades, esos bonos están muy castigados, están siendo muy castigados, y como les decía, hay empresas que tienen balances saludables o créditos sólidos, pero también va a depender un poco cómo va a ser la operatoria para las empresas, que es la incertidumbre de cuando tengan que afrontar vencimientos, si van a tener los dólares para hacerlo, ¿no? Entonces, hay que ver si el gobierno puso un plazo hasta el 31 de marzo, buscando generar confianza y poder generar de vuelta divisas como para que no haya estos problemas que estamos teniendo actualmente. Entonces, esas son las dos alternativas que hay en... Disculpame que te interrumpa, sí. Pero ahí me gustaría que pensemos entre todos un poquito las cosas que están pasando y las cosas que nos están preguntando, o estamos conversando con los diferentes gerentes financieros de compañías en cuanto a estos bonos que tienen vencimiento en dólares los próximos meses. ¿Haces algún tipo de extensión? Es para pensar en voz alta esto, y en esto los invito a participar un poco, entre lo que es bono ley local, ley internacional. ¿Podemos pensar que hay empresas que ya tengan los dólares eventualmente resguardados y previstos para pagar esto? ¿Podemos pensar que empresas tengan los pesos, pero necesitan hacer la adquisición de divisa para pagar estos bonos? ¿Y cuál podría ser un ejercicio de pensar qué le puede pasar a cada una de las empresas? Sí, bueno, si tiene un bono en vencimiento afuera y tiene los dólares afuera y la empresa tiene la capacidad de pago con los dólares, lo podría hacer. El tema es si una compañía tiene los pesos y quiere hacer, por ejemplo, ir al contado con liquidación, si hace, limitaría después para acceder al MULC para importaciones, por ejemplo. Entonces ahí es un desafío. Creemos que esto fue una medida que se tomó hace muy poco tiempo. Lo mismo ocurriría tal vez con una compañía que tiene vencimientos de deuda ley local y tiene los dólares en el exterior, y para ingresarlos debería eventualmente, podría pensar en vender ese cable o hacer la operación de contado con liquidación, lo cual lo inhabilitaría para próximas operaciones del MULC, con lo cual hay todo un corset nuevo, que no hay nadie que lo tenga absolutamente aclarado cómo va a seguir el paso a paso, y creo que de ahí un poco la incertidumbre y el movimiento en precios que hemos visto esta semana en todo lo que es deuda corporativa. Pero sí, habría que profundizar, porque como vos bien decís, creo que puede haber oportunidades muy puntuales en ese segmento. Sí, exactamente. Hay que dejar que pase un poco los días y se aclare, porque lo que le ha pedido el Banco Central a estas empresas que tienen vencimiento de capital, que presenten un plan de refinanciación. Entonces, ahora, hay que ver si presentando ese plan de refinanciación solamente le dan acceso por el 40% del MULC o no. Pues, es decir, hay que ver qué tipo de acuerdos llegan con el Banco Central y después ver si presentan nuevas alternativas, nuevos bonos que venzan más largo plazo. Entonces, de vuelta, estamos en el peor momento de la tormenta. Hay que ver cuando se tranquilice un poco las aguas si de vuelta surgen oportunidades en este segmento, porque si uno analiza los balances de algunas compañías, ven créditos muy sólidos y que luego de este ajuste que hubo en el mercado pueden surgir oportunidades. Obviamente todavía es muy prematuro, es algo para ir siguiendo de cerca este segmento de bonos corporativos. Okay.
Bárbaro. Aprovecho y te hago yo una pregunta. Volviendo, si querés, al mercado de pesos, ¿no? A ver, es una pregunta, si querés, compuesta. O sea, primero, luego de la batería de medidas que vimos por parte del Banco Central la semana pasada, ¿tienen algún view ustedes sobre cuál va a ser el impacto sobre la inflación que puede llegar a tener digamos, próximos meses, dado que hoy lo que está generando es un salto, digamos, inmenso en lo que es la brecha, tanto si se lo piensa desde lo que es el contado o el dólar informal? Segunda pregunta, digamos, antes, si querés, de esa batería de medidas, el mercado estaba había muchos rumores y muchas expectativas de un potencial desdoblamiento cambiario. Creo yo, pero te lo pregunto, que ese riesgo se disipó luego de todas las nuevas medidas que vimos la semana pasada, pero te pregunto a vos cómo lo ven. Y luego de esas dos preguntas, digamos, creo que seguramente en base al view que tengas alguna sugerencia, no, si bien ustedes ofrecen los dos productos, para quien quiera, digamos, tenga un view personal o independiente, ¿cómo es el view de ustedes en cuanto, bueno, qué se sugiere hoy, digamos, dentro de la compañía, dentro de la familia de fondos Delta? ¿Qué prefieren? ¿Un fondo que ajuste por inflación o un fondo que ajuste por tipo de cambio oficial, digamos? Y creo que va a estar un poco alineado a cuáles sean los views de ustedes respecto a las primeras dos preguntas que te hice. Perfecto. Bueno, respecto a la inflación, nosotros creemos que mientras en la agenda del gobierno no esté cómo va a ser para ir hacia niveles de superávit primario o bajar el déficit primario, el déficit de gasto público, no se va a generar confianza y vamos a seguir en esta dinámica de cada vez mayor presiones inflacionarias y mayor presión contra el tipo de cambio, porque sube la brecha, empieza a generar desconfianza, genera presión también contra el tipo de cambio oficial. Si no se genera confianza, seguramente vayamos a tener un salto discreto del tipo de cambio oficial, porque si el Banco Central se queda prácticamente sin reservas, eso va a generar mayores presiones. Las medidas que llevan a mayores restricciones generan más desconfianza, eso lleva a mayores niveles de brecha, y menores reservas y mayor presión contra el tipo de cambio oficial, que en algún momento puede tener un salto discreto. Si todo esto que les comento lleva a riesgos de que se acelere la inflación, ¿no? Y de vuelta, veníamos de niveles de inflación relativamente bajos por la cuarentena. A medida que la actividad se vaya flexibilizando, eso lleva a mayores niveles de inflación. Entonces, de vuelta, mientras no se genere confianza y el gobierno no ataque los problemas que tiene que atacar, vamos a seguir con esta dinámica. Respecto a los rumores de desdoblamiento cambiario, sí, hace 2 semanas había muchísimos rumores, y uno era que había desdoblamiento cambiario. A raíz de eso, hubo algunos días que como que bajaron las expectativas de evaluatoria, ¿no? Si uno sigue el segmento dólar link en general de fondos, la semana pasada no, la anterior, hubo salida de este segmento, hubo rescates, porque en el mercado había una idea que si había desdoblamiento cambiario caían las expectativas de evaluatorias. Puede ser que si haya un desdoblamiento cambiario, que como decís vos, Isaac, eso se fue disipando, pero si hay un desdoblamiento cambiario, eso no significa que las presiones evaluatorias bajen. Obviamente ahí tendríamos un dólar comercial y un dólar financiero, pero al final del día eso puede ser algo de corto plazo. Si vos tenés cada vez menos reserva, menos confianza, en algún momento también te generaría presión contra el tipo de cambio comercial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero eso de vuelta, después de las medidas que se tomaron la semana pasada, esa idea de desdoblamiento empezó a disiparse, y lo que vemos en los últimos días es flujo positivo en el segmento dólar link. Con respecto al posicionamiento de Delta en pesos, es decir, si hoy nos preguntan cómo posicionarían hoy una cartera en pesos, el posicionamiento sugerido es bono SER de corto plazo, como les dije, con flujo de ROFEX comprado. Obviamente que en toda estrategia hay riesgo, ¿no? Está el tema, algunos inversores nos preguntan, bueno, pero están posicionados en SER y el día de mañana te pueden manipular el índice de inflación. Sí, hoy la verdad que nuestro escenario base no está que pase eso, creemos que
ya se ha aprendido que hacer eso tiene más costos que beneficio. Mismo si vamos a los futuros de ROFEX, si recordamos al principio del 2016, no se respetaron los contratos de alguna forma cuando había un volumen muy significativo de contratos de futuros en su momento, al principio, es decir, no se terminó respetando el contrato, entonces eso es un riesgo. Pero bueno, dentro de las alternativas que hay hoy en este contexto de cepo y restricciones, creemos que el mejor posicionamiento es bonos SER cortos con futuro de ROFEX. No sé si me estoy olvidando de alguna de las preguntas. No, está perfecto. Y algo que les quería comentar. Básicamente la diferencia a grandes rasgos entre el fondo que ajusta por inflación y el dólar link, si uno ve el posicionamiento, gran parte de la cartera del fondo, el moneda, el dólar link, es bono SER con el futuro de ROFEX, casi un 50-60% de la cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia es que en el bono SER, en el fondo que ajusta por inflación, no vas a tener esa cobertura contra una potencial devaluación, mientras que en el delta moneda tenés esa cobertura. Por esa cobertura, obviamente, que uno paga un costo. Es decir, esa cobertura tiene una tasa implícita en ROFEX, que es un costo, que nosotros hoy preferimos tomar posicionamiento en la parte más larga, donde haya liquidez, que hoy es diciembre. Preferimos pagar un poquito más de tasa y asegurarnos una cobertura por un poco más de tiempo. Entonces esa es la estrategia que estamos tomando en el fondo. Eso es una especie de híbrido entre inflación y devaluación, ¿cierto? Claro, porque es decir, cuando hacemos un sintético en dólar, vos elegís un bono en pesos y le comprás un futuro de ROFEX para tener la cobertura. Hoy ese bono en pesos básicamente lo estamos haciendo con bonos que ajustan por inflación. Okay. Puede ser el día de mañana, es decir, en un momento lo podemos hacer con bonos tasa fija, con tasa variable, pero como les comentaba, hoy nos sentimos más cómodos con tener la protección contra, o tener el ajuste contra la inflación. Bárbaro, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más dando vuelta. Yo de acá no veo ninguna más. No sé, Iván, Agustín, si tienen alguna pregunta. Yo creo que puntual podemos ir para hacer. cerrando, Isaac. Creo que para respetar el tiempo de toda la audiencia, que fue muy bien convocada la reunión, y creo que muy clara la presentación de Sebastián, pero me parece que podemos ir cerrando. Sebastián, agradecerte, bueno, ya la larga relación que nos une, y